En este video vamos a ver cómo resolver distintos sistemas de ecuaciones lineales por el método de determinantes o también conocido con el nombre de método de Cramer. Tenemos un sistema de ecuaciones. Vamos a recordar que los sistemas de ecuaciones lineales están formados por dos ecuaciones de primer grado con dos incógnitas cada una. ¿Qué significa esto? El primer renglón representa la primera ecuación, el segundo renglón representa la segunda ecuación. Cada una de estas ecuaciones tiene dos variables o incógnitas. ¿Cuáles serían? X e Y. Por lo tanto, lo vamos a llamar sistema de 2 por 2. ¿Por qué? Porque tiene dos ecuaciones con dos variables. Sabemos que A1, A2, B1, B2, C1, C2 son constantes, es decir, son números reales. Lo que vamos a hacer es resolver este sistema. ¿Qué significa resolver un sistema? Es hallar su solución si es que existe. Lo que vamos a hacer es hallar el valor de x y el valor de y. Sabemos que x es igual a delta x sobre el determinante. Sabemos que y es igual a delta y sobre el determinante. Antes de empezar a resolver este sistema, tengo que verificar que el sistema esté ordenado. ¿Qué significa que esté ordenado? En la primera columna tiene que estar la variable x. En la segunda columna tiene que estar la variable y. Y en el segundo miembro tienen que estar los términos independientes. Ahora vamos a establecer los determinantes. Determinante principal lo voy a formar con cuatro números, con cuatro coeficientes. ¿Cuáles serían estos cuatro coeficientes? En la primera columna van a estar los coeficientes de la variable x. A1, A2, A1, A2, siempre respetando el orden y el signo. En la segunda columna van a estar los valores, los coeficientes de la variable y, es decir, B1, B2, B1, B2, siempre respetando el orden y los signos. Delta x, formamos el determinante también con cuatro números. En la primera columna, como es delta x, voy a obviar la variable x y voy a tener en cuenta los términos independientes, es decir, C1, C2, C1, C2. Y en la segunda columna sí voy a respetar el valor de los coeficientes de la variable y, B1, B2, B1, B2. Y por último, delta y, también voy a formar el determinante con cuatro números, con cuatro valores. En la primera columna voy a respetar el valor de los coeficientes de la variable x, A1, A2, A1, A2. Y en la segunda columna, como es delta y, voy a obviar los valores de la variable y voy a tener en cuenta los términos independientes, C1, C2, C1, C2. Siempre respetando el signo y el orden. Entonces repetimos, determinante, cuatro valores. Primera columna, valores de x, A1, A2. Segunda columna, los valores de y, B1, B2. Delta x, determinante con respecto a x. Obviamos en la primera columna, obviamos los valores de x y vamos a tener en cuenta términos independientes, C1, C2. Segunda columna, los valores de los coeficientes de la variable y, B1, B2. Delta y, cuatro números, el determinante cuatro números, cuatro coeficientes. Primera columna, los coeficientes de la variable x. Segunda columna, vamos a obviar los valores de la variable, los coeficientes de la variable y vamos a tener en cuenta los términos independientes, es decir, C1, C2. Ahora, el procedimiento para resolver y calcular el valor de cada uno de los determinantes va a ser el mismo. Lo que vamos a hacer es multiplicar en diagonal, siempre vamos a comenzar A1 por B2, A1 por B2, y le voy a restar el producto de la otra diagonal, es decir, B1 por A2. Lo que hacemos es esto, A1 por B2 menos el producto de la otra diagonal, es decir, B1 por A2.
Lo mismo vamos a hacer con el segundo determinante, es el mismo procedimiento. C1 por B2 menos el producto de la otra diagonal, B1 por C2. Procedimiento es el mismo. Multiplicamos cruzado en diagonal A1 por C2 menos el producto de la otra diagonal, C1 por A2. Ahora vamos a trabajar con un ejemplo concreto para que se entienda mucho mejor. Tenemos este sistema, lo primero que hacemos es verificar que esté ordenado. En la primera columna la variable x, en la segunda columna la variable y, segundo miembro los términos independientes o número entre comillas. Bien, vamos a establecer los determinantes. Determinante principal, 4 números, 4 valores, los coeficientes en la primera columna, los coeficientes de la variable x, es decir, 3 y 4, y en la segunda columna los coeficientes de la variable y, es decir, 2 menos 1. Siempre respeto el orden y el signo de cada uno de estos coeficientes. Luego vamos a establecer el determinante delta x, 4 valores. Como es delta x, en la primera columna voy a obviar la variable x y voy a tener en cuenta los términos independientes 8, 7, 8, 7, y en la segunda columna sí voy a tener en cuenta el valor de los coeficientes de la variable y, 2 menos 1, 2 menos 1. Delta y, determinante, 4 valores. Primera columna, los coeficientes de la variable x, y en la segunda columna, como es delta y, voy a obviar los coeficientes de la variable y y voy a tener en cuenta los términos independientes. 8, 7. 8, 7, 3, 4, 3, 4. Y ahora, ¿cómo vamos a resolver? Como habíamos dicho, vamos a multiplicar en diagonal. 3 por menos 1, 3 por menos 1, menos el producto de la otra diagonal, 2 por 4. Repito, multiplicamos en diagonal 3 por menos 1, es menos 3, menos el producto de la otra diagonal, 2 por 4. Sabemos que es 8. Y menos 3 y menos 8, sabemos que es menos 11. Por lo tanto, el determinante es igual, determinante principal o determinante de sistema es menos 11. Vamos a resolver aplicando el mismo procedimiento. Multiplico en diagonal. 8 por menos 1. 8 por menos 1. Menos el producto de la otra diagonal. 2 por 7. 2 por 7, 14. Por lo tanto, 8 por menos 1 menos 8. Menos 2 por 7, 14, menos 8 y menos 14, menos 22. Por lo tanto, delta x es igual a menos 22. Por último, resolvemos delta y, multiplicamos en forma cruzada, 3 por 7, menos el producto de la otra diagonal, 8 por 4. Resolvemos 3 por 7, 21, menos 8 por 4, 32. Calculamos, resolvemos el cálculo, es menos 11. Por lo tanto, delta y es igual a menos 11. Una vez que yo ya calculé el determinante principal, que en este caso es menos 11, delta x, que en este caso es menos 22, delta y, que en este caso es menos 11, puedo calcular el valor de x y el valor de y. Como dijimos, x es igual a delta x sobre delta determinante. Delta x, como habíamos dicho, es 22. Delta, con respecto al determinante principal, es menos 11. Menos 22 dividido menos 11 sabemos que es 2. Por lo tanto, x es igual a 2. Y habíamos dicho que es delta y sobre el determinante o delta determinante. Delta y sabemos que es menos 11 sobre delta, respecto al determinante principal, que es menos 11 también. Resolvemos 11 menos 11 dividido menos 11, sabemos que es 1. Por lo tanto, y es 1.
y es 1, x es 2. De esta forma resolvimos el sistema de ecuaciones. Otro ejemplo, primero verifico que esté ordenado. Primera columna, variable x. Segunda columna, variable y. Segundo miembro, términos independientes. En este caso tenemos x, sabemos que tenemos un 1. Voy a establecer los determinantes. Determinante principal o delta determinante con 4 números. Primera columna, los coeficientes de la variable x, es decir, 2 y 1. Segunda columna, serían los valores, serían los coeficientes de la variable y, es decir, 5 y menos 3. Delta x, un determinante con 4 números. Como es delta x, en la primera columna lo que voy a hacer es obviar los valores de la variable, los coeficientes de la variable x, y voy a tener en cuenta los términos independientes, es decir, 17 y menos 8. En la segunda columna voy a tener en cuenta los coeficientes de la variable y, 5 y menos 3. Siempre respeto el orden y el signo. Delta y, formamos el determinante con 4 números. Primera columna serían los coeficientes de la variable x, y en la segunda columna voy a obviar los coeficientes de la variable y voy a tener en cuenta los términos independientes, es decir, 17 y menos 8. Una vez que formen los determinantes, lo que hacemos es resolver. Multiplicamos en forma cruzada 2 por menos 3 menos el producto de la otra diagonal, 5 por 1. Resuelvo, 2 por menos 3 es menos 6, menos 5 por 1, menos 5. Por lo tanto, el determinante es menos 11. Resolvemos delta x aplicando el mismo procedimiento. Multiplicamos en forma cruzada 17 por menos 3 menos el producto de la otra diagonal, es decir, 5 por menos 8. Resuelvo, 17 por menos 3 es menos 51, menos 5 por menos 8. Sabemos que 5 por menos 8 es menos 40. El menos por el menos, aplicamos la regla de los signos, llegamos que es menos 51 más 40. Resolvemos y llegamos que delta x es igual a menos 11. Nos resta calcular el valor de delta y. Multiplicamos en forma cruzada, 2 por menos 8, menos el producto de la otra diagonal, 17 por 1. Resuelvo, 2 por menos 8, menos 16, menos 17 por 1. Resuelvo, menos 16 y menos 17 es menos 33. Delta y es menos 33. Una vez que sabemos estos tres valores, podemos calcular el valor de x e y. Sabemos que x es igual a delta x sobre el valor de delta con respecto al determinante principal, es decir, menos 11 dividido menos 11. Resolvemos y llegamos que x es igual a 1. Y es igual a delta y sobre el valor del determinante principal, es decir, menos 33 dividido menos 11. Resolvemos y llegamos que y es igual a 3. De esta forma, hallamos el valor de y el valor de x, es decir, hallamos el sistema. Resolvimos, hallamos la solución del sistema.